Sean bienvenidos a un video explicativo sobre las propiedades básicas de los fluidos. En primera instancia debemos saber que un fluido es un medio material continuo, deformable, desprovisto de rigidez, capaz de fluir, es decir, de sufrir grandes variaciones de fuerzas bajo la acción de otras. Las propiedades de los fluidos dependen de la presión y de la temperatura. Un fluido está compuesto por líquidos, que son prácticamente incompresibles, lo cual les hace tener volumen constante. Estos líquidos poseen propiedades únicas para cada uno, en la que podemos mencionar su densidad, su gravedad específica, el volumen específico y la densidad relativa. Para poder determinar cada una de estas características y saber con qué tipo de líquido tratamos, existen ecuaciones que relacionan una con la otra, con el fin de poder facilitar el encuentro de nuestra incógnita. Objetivos de la práctica. General. Calcular las propiedades básicas de 5 tipos de fluidos utilizando diferentes materiales y equipos de laboratorio. Para esta práctica se utilizó el aceite de cocina, el aceite 10W40 que es aceite para carro, agua, glicerina y un fluido extra de elección que como grupo elegimos el aceite para bebé. Objetivos específicos. Medir el volumen y masa de las esferas y calcular su densidad. Calcular la densidad de los fluidos a través de la fórmula de densidad que es igual a masa partido volumen. Calcular la viscosidad de los fluidos y comparar los resultados obtenidos con los ya establecidos teóricos. Para esta práctica de laboratorio se deben evaluar los siguientes fluidos: aceite de cocina, aceite 10W40, agua, glicerina y un fluido extra, que en este caso es aceite para bebé. Los materiales a utilizar son probetas, balanzas, tubos de ensayo, 3 esferas definidas como una canica, una esfera de acero y una esfera de plasticina y jeringas. Iniciamos con el volumen, la masa y la densidad de las esferas. Primeramente, en uno de los recipientes o probetas colocamos una cantidad de agua específica, la cual debimos de tener en cuenta la medida de su volumen. Posteriormente, introducimos cada una de las esferas dentro de dicho recipiente, lo cual causa un aumento en la medida del volumen. Después, se debe calcular la diferencia de volúmenes que se obtiene entre la primera y la segunda medida. ¿Por qué? Porque esto será el volumen de nuestra esfera. Luego, obtenemos el volumen de cada una de las esferas con la fórmula directa del volumen y comparamos con el dato obtenido previamente con ayuda de las probetas. Luego, utilizamos las balanzas obteniendo la masa de cada una de las esferas, la cual usaremos para obtener la densidad de cada una de las esferas, usando la fórmula de densidad es igual a masa partido volumen. Definimos la densidad de un fluido como su masa por unidad de volumen, o dicho de otra forma, la cantidad de masa contenida en un volumen. La unidad de densidad en el sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico y se denota con la letra Y roja. En esta práctica, obtenemos la masa de cada una de las jeringas que se utilizarán para el experimento con ayuda de la balanza a utilizar. Con ayuda de una jeringa, tomamos una medida de 15 ml de cada líquido. Esto equivale a 15 centímetros cúbicos. Pesamos y obtenemos la masa en gramos de la jeringa con el fluido únicamente, a lo que debemos de restarle la masa de las jeringas para obtener el de cada uno de los fluidos, para luego obtener la densidad de cada fluido con la misma relación de masa, volumen y con los datos obtenidos anteriormente. La viscosidad expresa la facilidad que tiene un fluido para desplazarse cuando se le aplica una fuerza externa. Es posible predecir la viscosidad de muchos fluidos. Por ejemplo, el alquitrán es más viscoso que el agua y a su vez los gases son mucho menos viscosos que los líquidos. Por ejemplo, cuando a un fluido se le aplica una fuerza o un esfuerzo cortante, el fluido presenta una resistencia al movimiento. Conforme continúa dicho esfuerzo, el fluido tiende a deformarse. Posteriormente fluye y su velocidad aumenta conforme aumenta el esfuerzo. La resistencia al movimiento relativo entre las capas adyacentes en el fluido es una de sus propiedades, es decir, la viscosidad. Para esta práctica procedimos a que en 4 probetas vaciamos los líquidos respectivamente y fijamos 2 puntos de referencia, los cuales son
nuestro punto de partida y nuestro punto de llegada de la esfera para determinar la velocidad con que fluye la misma. Medimos la distancia entre los dos puntos de referencia. Procedemos a soltar las esferas dentro de las probetas y aquí se toma el tiempo desde nuestro punto inicial hasta el punto final, repitiendo este procedimiento 5 veces con cada líquido y tomando nota de los datos obtenidos. Posteriormente, obtenemos el tiempo promedio de cada uno de los fluidos con respecto a las 5 medidas tomadas. También encontramos la velocidad con la que baja la esfera mediante la relación distancia-tiempo. Conclusiones. Durante la práctica, logramos observar que entre la esfera de acero y la de plasticina no hay una mayor diferencia entre las densidades. Caso contrario con la canica, que su densidad es relativamente mucho mayor a las dos anteriores, incluso su masa es mucho mayor a las otras dos esferas. Luego de realizados los cálculos correspondientes, vemos que la glicerina fue el fluido con mayor densidad, con un valor de 1.27, alejándose un poco del intervalo de valores de las densidades de los demás fluidos, siendo este entre 0.85 y 0.98. Por último, se define la glicerina como el fluido con mayor densidad y asimismo con una mayor viscosidad. Para la discusión de resultados obtenemos que la viscosidad del aceite de cocina obtenida del experimento está muy cerca de la viscosidad teórica. Esto significa que el aceite de cocina es un aceite de consistencia media, es decir, no muy grueso ni muy ligero. También podemos definir que la viscosidad del aceite 10W40 obtenida en el experimento está cercana a la viscosidad teórica. Esto sugiere que el aceite es adecuado para su uso en aplicaciones en las que se espera cierta viscosidad. La viscosidad del agua obtenida es de 161.4 kilogramos sobre metro por segundo, que es muy cercana a la viscosidad teórica, lo que significa que el experimento fue exitoso y los resultados fueron precisos. Esto sugiere que los materiales y métodos utilizados para realizar el experimento fueron adecuados.